Ahí está, ¿viste? Con itera. Ya apretado, no hay problema, todo bien. Ya. Bien, hermanos. Vamos a hacer un resumen de la semana pasada, muy rapidito, para los que no estuvieron. La semana pasada entonces estuvimos viendo interpretación bíblica o cómo interpretar la escritura y vimos algunas razones por qué hacerlo, ¿ya? Porque Satanás tuerce la palabra, porque hay cosas difíciles de entender e interpretar, porque hay falsos maestros y porque ella nos habla de la verdad de Dios. Esas fueron las razones que vimos. Así es. Hay alguien que no está muteado, hay que mutearlo. Ya. Esas fueron las razones que vimos la semana pasada respecto a por qué debemos interpretar la escritura. Luego vimos algunos ejemplos para que ejercitaran, ¿cierto? ¿Qué significa no juzgar en Mateo 7, 1 al 5? ¿Qué significa atar y desatar en Mateo 18, 18? ¿Qué significa ser bereanos en Hechos 17, del verso 10 al verso 12? ¿Y qué significa Abba Padre en Romanos 8, 15 y en Gálatas 4, 6? Ya hicimos ejercicios, la idea es pensar, ir pensando ya, o ir haciendo ejercicios para poder interpretar bien las escrituras, ejercitándonos. Y después terminamos con un ejemplo que les quise poner, un ejemplo respecto a Donald Carson, que es un teólogo bautista muy reconocido, fundador de Coalición del Evangelio junto a Tim Keller, el cual hizo una observación sobre una interpretación muy común. Este libro lo que intenta mostrar son los errores de interpretación que hay, y que son famosos y que la gente lo usa y lo sigue usando, porque no se pone a pensar o a analizar bien algunas cosas. Entonces él pone un ejemplo de cómo una palabra griega se fue asumiendo como que significaba que se trataba del servidor más bajo, y así se fue trasladando. Y les mostré cómo predicadores muy famosos, como por ejemplo John MacArthur, caía en este mismo error, ¿ya? En uno de sus comentarios. No para denigrar, obviamente. Ay, ¿quién está con el micrófono abierto? No para denigrar, obviamente, al pastor John MacArthur, sino solamente para mostrar que cualquiera de nosotros puede caer en errores de interpretación, ¿ya? Y es por eso que es importante estudiar bien y evaluar bien los autores y todas las personas que nosotros sigamos. Ya, eso fue más o menos brevemente la semana pasada lo que vimos. No sé si a alguien le quedó alguna consulta, y si le quedó, puede hacerla ahora, o si no, avanzamos nomás inmediatamente para nuestra clase de hoy. Bueno, el PPT por si acaso lo voy a enviar al final de todo el curso, porque como les dije, lo estoy desarrollando, ya que Paulo me preguntó. Lo voy desarrollando, lo voy mirando, no está terminado, entonces voy viéndolo. Al final lo envío. Ya, no hay pregunta entonces. Bueno, vamos entonces a ver pasos para interpretar la Biblia hoy, eh, tomando primero algunas advertencias. La primera es que a la hora de interpretar tenemos que considerar nuestra propia limitación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Wayne Grudem, un teólogo, escribe en su teología sistemática algunas observaciones sobre esto. Y él dice que las malas interpretaciones se pueden dar por dos razones. Por un lado, puede deberse a que estamos buscando hacer afirmaciones donde la Biblia guarda silencio. Eso es muy común, ¿cierto? La gente tiene siempre preguntas, o sea, todos nosotros tenemos siempre preguntas y tratamos de responder esas preguntas buscando en la Biblia algunas cosas a veces que la Biblia no responde explícitamente o simplemente no está, ¿ya? Entonces, por eso a veces podemos caer en errores de interpretación, o por otro lado también es posible que hayamos cometido errores en nuestra interpretación debido a, eh, debido a nuestros propios pecados. Con estos pecados no me refiero a un pecado explícito de algo, sino a, por ejemplo, nuestro orgullo. Eh, por ejemplo, supongamos que estamos debatiendo con un hermano arminiano, ¿cierto? Un hermano que no cree igual que nosotros en algunas cosas, y uno empieza a conversar con él y se da cuenta que aunque uno le muestre textos bíblicos, el hermano no va a cambiar de opinión sobre algunas cosas. ¿Ya? Ahí puede ser que haya finalmente, más que un tema de tratar de entender lo que dice la Biblia, una predisposición de él a no ceder, ¿cierto? Respecto a lo que él entiende de la Biblia o cree simplemente no le cuadra con lo que nosotros le explicamos. O al revés, nosotros podemos mantener un punto de vista de algo,
que creemos que es así, que es correcto, y otra persona con la Biblia nos demuestra que estamos equivocados, y no cedemos ante eso. ¿Ya? ¿Por qué? Finalmente porque hay algo de pecado, hay cierto hay orgullo, hay vanagloria o lo que sea. En el fondo hay algo que nos impide aceptar que la Escritura enseña eso. Entonces los errores de interpretaciones se dan así. Incluso Gruden en esa parte del libro eh, toca la pregunta por qué los cristianos a veces interpretamos cosas tan diferentes. Por ejemplo, el bautismo, ¿cierto? Bautismo de adultos para nosotros, bautistas, para hermanos presbiterianos, anglicanos, bautismo infante. Uno de los dos debe estar equivocado. ¿Por qué no cede el uno y el otro? Por convicciones, pero también puede ser porque haya pecado en el corazón. Alguno de los dos no quiere ceder o admitir que está equivocado. ¿Ya? Entonces, por eso a veces pasa que hay errores de interpretación. Hay que considerar nuestra propia limitación a la hora de interpretar la escritura. Bueno, ahí está, eso está en la página 112 de ese libro. También, otra cosa que tenemos que considerar es nuestra propia cultura. ¿Ya? Estas frases son de este libro de Rob Haskell, Hermenéutica e Interpretación, y les cito una frase de él: desde nuestro mundo, desde nuestra perspectiva y desde nuestros conceptos, interpretamos el mundo, la vida, la historia, el destino y también la palabra de Dios. Nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver el mundo, controla significativamente lo que entendemos cuando leemos la Biblia. Bueno, aquí les pongo un ejemplo. Yo he tenido muchos amigos gringos en la vida, y uno de ellos me decía que no podía entender cómo en Latinoamérica, o por lo menos en Chile, los pastores no vivían como los pastores en Estados Unidos. Que la lógica en Estados Unidos, por ejemplo, es que el pastor viva lo mejor, que tenga la mejor casa, la mejor auto. Para nosotros es súper raro eso, pero para allá esa es la idea. ¿Por qué? Porque él decía que, según 1 Timoteo capítulo 3, habla, ¿cierto?, que los pastores deben gobernar su casa, los requisitos del pastor, y entre eso está la idea de que ellos deben tener para ser hospitalarios. Entonces, para la lógica de la cultura gringa, es que el pastor debe tener lo mejor para ser hospitalario. Y él me citaba ese pasaje como prueba, como diciéndome, eso es lo que dice la Biblia. Y yo le decía, no creo que eso se haya entendido en el primer siglo del Medio Oriente, ¿ya? Pero bueno, pero solo es un ejemplo para que veamos cómo nuestra propia cultura influye muy fuerte a la hora de interpretar la Biblia, ¿ya? Y eso nos va a pasar siempre. Y, si no, y lo importante es ser conscientes de eso, porque hay cosas que nosotros asumimos simplemente y a partir de nuestra cultura inevitablemente leemos la escritura, ¿cierto? No podemos escapar de ser chileno del siglo XXI, ¿cierto? Y todo el contexto que nosotros estamos. Entonces hay que considerar y estar bien atentos cuando interpretamos la Biblia a que estamos en una cultura y no podemos escapar de ello. También hay que considerar el contexto de las discusiones. Bueno, aquí voy con esto. Aquí cuando tomamos la interpretación de un pasaje, cualquiera sea, ese pasaje ha sido interpretado a través de los siglos de la historia de la iglesia. Y ha sido interpretado de ciertas maneras debido a ciertos énfasis o ciertas discusiones que han surgido. Y aquí les traje un ejemplo de este comentario que estoy usando justo ahora que estamos estudiando Romanos, que es Doug Lamus, el mejor comentario que hay de Romanos en español y también en inglés. Y les cito esto lo que él dice, me pareció muy interesante para ejemplificar el punto. Dice, la mayoría de los padres de la iglesia creían que este versículo, aquí se está refiriendo a Romanos 7, la mayoría de los padres de la iglesia creían que este versículo describía a la persona sin regenerar. ¿Se acuerdan que lo prediqué? Eso es lo que creían la mayoría de los padres de la iglesia. Este fue el punto de vista de Agustín. Y aquí el énfasis, pero como el resultado de su batalla con Pelagio sobre el libre albedrío. Luego cambió de opinión y decidió que la persona que describe en estos versículos es cristiana. O sea, en Agustín influenció este punto de vista de que la persona que está ahí en Romanos 7 sin regenerar, debido a que él estaba teniendo un debate con alguien que era hereje, Pelagio, ¿cierto? Y ese debate o esa conversación o ese conflicto lo llevó a interpretar la Biblia de cierta manera. O sea, influenció esa discusión, ¿cierto? Para que él interpretara la Biblia de cierta manera. Entonces nosotros también influyen ciertas discusiones para interpretar la Biblia. Por ejemplo, ¿cierto? Cuando hay hermanos, no sé si alguna vez lo han escuchado, pero hay hermanos que usan Hechos 5 para decir que ahí está, por ejemplo, el comunismo, ¿cierto? Compartían todas las cosas, y que están todos juntos y todos vendían las cosas y se entregaban. Entonces algunos dicen, ven, ahí eran como los primeros comunistas eran los cristianos.
Eso está, ¿por qué? Porque está dentro de una cultura, dentro de un contexto en donde hay una filosofía que en el primer siglo no había, por ejemplo, y interpretan la Biblia a partir de eso. Es un error, pero es porque están involucrados en un contexto donde está esa discusión. Los autores del primer siglo no estaban en esa discusión, entonces no existía. No existía capitalismo, no existía comunismo, no existía ninguno de ese tipo de debates que tenemos hoy, por ejemplo, ideología de género, nada de eso existía. Son filosofías modernas. Ciertamente uno puede arrastrar el origen que es pagano, o sea, no cristiano, pero son discusiones de ahora. ¿Ya? Entonces, siguiendo el ejemplo este que les decía de Romanos 7, también aquí Don Ramón coloca, los teólogos generalmente conocidos como pietistas, eso es un movimiento luterano, abordaron este pasaje de forma diferente. Fíjense lo que dice ahí. Estos reaccionaron a finales del siglo XVII contra lo que percibían como ortodoxia muerta en la Iglesia de la Reforma, pensando quizás que el punto de vista que veían en estos versículos, la experiencia normal abría la puerta demasiado a un estilo de vida complaciente con el pecado. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que estuvieron los teólogos de la Reforma, después empezó a avanzar la Reforma y empezaron a ver que se volvió como medio intelectual la cosa, pura intelectual. Entonces ellos reaccionaron, este movimiento que se llama pietista reaccionó a eso y no interpretó Romanos 7 como una persona regenerada, porque ellos pensaban que si se interpretaba así, se estaba abriendo la puerta a que esa es la experiencia normal de un cristiano. Entonces, como es la experiencia normal de un cristiano, no importa si pecamos tanto. Total, Pablo luchó con el pecado, nosotros luchamos con el pecado, así que no es tan complicado. Entonces, ¿por qué interpretaron ellos el pasaje así? Por la discusión que tenían en el momento. Entonces, cuando uno de nosotros va a un pasaje, interpreta un pasaje, o busca justificar algo con un pasaje, es porque igual a veces venimos de una cierta discusión, o venimos reaccionando de algo, y puede influenciar en cómo nosotros interpretemos el pasaje. Ya todas esas cosas hay que considerar, entonces, hermano, su propia limitación, que todos tenemos, la propia cultura en la cual nosotros nos movemos, y el contexto de las discusiones en las cuales nosotros estamos, que existen. ¿Ya? Por ejemplo, Génesis, si es literal, si es simbólico, si los días son 24 horas o son era de tiempo. Todas esas discusiones, ¿por qué surgen? Por otro contexto, porque en el mundo antiguo no existieron. Por ejemplo, en la época de la Reforma no hubo discusión sobre eso, discusiones más modernas, sobre el tema de Génesis 1, por poner algún ejemplo. ¿Se entiende la idea? No sé si hay alguna pregunta antes de seguir avanzando. Considerar estos elementos que son importantes a la hora de acercarse al texto o a la interpretación del texto bíblico. Si alguien tiene alguna duda, abre el micrófono, están todos silenciados y pregunta. Sí, la pregunta es con respecto también al tema, con respecto al contexto histórico, los adverbios, los pronombres, si está el pasado, presente, futuro. ¿Eso también importaría en una interpretación al exponer un pasaje? Sí, claro, sí, importa, sobre el tema de gramática, pero ya vamos a llegar allá, estamos yendo de lo más general a lo más específico, Ah, ya. pero sí No, importa, claro. sí, no, lo que pasa es que me llama la atención, como por ejemplo predicadores que a lo mejor hoy por hoy hay y a lo mejor tienen una buena interpretación y aún así teniendo esa interpretación buena, eh, que podría ser un 90%, bien elaborada la exposición de la palabra, no tengan estudios y no tengan idea de lo que nosotros estamos conversando. Ahora, ¿qué pasa ahí cuando hay una persona que tiene una muy buena interpretación de la escritura solamente porque lee la escritura nada más, pero no sabe de la hermenéutica, de exégesis, del contexto histórico? ¿Qué podríamos decir de ese pastor o de ese hermano? ¿Qué podríamos decir en qué sentido? ¿Cómo podríamos catalogarlo en ese sentido? ¿Es un buen predicador? ¿Le falta esto, le falta este otro? Pero aún así, por eso que digo, del 100% de su predicación hay un 90% bueno y hay un 10% que no es, que a lo mejor el que sabe de predicación, pues ya se saltó esto, no fue al contexto histórico, le faltó, se comió ese verbo, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede ahí cuando hay predicadores que llevan años dentro de la iglesia y jamás han tenido un estudio o han tenido la oportunidad de saber que lo que ellos están predicando es así? Ah, ya. O sea, lo que se puede hacer con ellos es ayudarles con libros, hablarles de estas cosas para que ellos puedan mejorar su predicación o señalarles dónde uno ve los errores de quizás de interpretación que tienen.
Eso, pero si es un predicador que lee la escritura, inevitablemente quiere decir que alguien que estudia. Y si alguien que No, no, estudia, pero por un ejemplo, por un ejemplo, un hermano que, no sé, pues lleva 20 años, 15 años predicando en el púlpito y ese hermano siempre se ha basado y ha leído solamente la escritura, porque ese hermano es ignorante con respecto a los demás libros que puedan ayudarle a él para hacer una buena interpretación. Y aún así ese hermano tiene, su predicación es buena. ¿ya? Estamos hablando de una persona que tiene un talento innato. Sí, puede ser, o sea, que el Espíritu Santo puede guiar a cualquier persona, pues, pero las herramientas siempre van a mejorarte, no es que simplemente tú puedas ser un predicador innato sin las herramientas que Dios mismo ha inspirado o ha dejado, digamos, dentro del cuerpo de Cristo para usarlas. Por ejemplo, las predicaciones de otro hermano, los sermones de otro hermano, las clases de otros hermanos que han ayudado para interpretar exactamente la escritura. Entonces, ayudan de igual manera que alguien lea el texto. Lo que pasa es que la idea de leer el texto solo, como me dices tú, es totalmente ajeno a la historia de la iglesia. Lo que tú me das como ejemplo de una persona leyendo solo la Biblia y que llega a su propia conclusión, es algo que es nuevo, en verdad. Si tú ves la historia, los predicadores, toda la historia se han basado en otros predicadores para interpretar la escritura. Porque el Espíritu Mm, Santo guió a los otros predicadores también, po. O sea, él estaría diciendo que solo Dios lo guía a él y, y todo lo antiguo no lo guió. Y es muy raro que alguien no recurra a algo, ¿me entiendes? claro. A un bosquejo de alguien, a un comentario de alguien, o por lo menos tengo una duda de una palabra, voy a un diccionario. En verdad es súper raro, o sea, pensar en alguien que no haga uso de nadie. Claro. Claro, porque Aquí más, estaríamos hablando con respecto a las iglesias que uno estuvo tantos años, y la pregunta es, en los años que uno estuvo, 30, 40, 50 años en una iglesia, en donde no habían esta herramienta, pero el pastor predicaba igual, los oficiales predicaban igual, todos los que eran predicadores predicaban, y de una u otra manera esa iglesia igual creció. ya es que tú entonces estás yendo a otra cosa, pues, o sea, estás preguntando si el Espíritu, lo que estás haciendo al fondo es estás preguntando si el Espíritu Santo obró ahí a pesar de eso, y yo obviamente te puedo decir Mm, que sí, pues, porque Dios, pues. O sea, nadie sí, va es como yo, pues yo puedo predicar el texto y todo, puedo estudiar y todo y enseñarle a usted, pero si el Espíritu Santo no obra en usted, da lo mismo, o mm. sea, es Es que, letra muerta. claro, es que eso voy yo, po, justamente. Si sabemos que por el contexto de la historia, en la historia de la iglesia, grandes hombres, se ayudaron mutuamente con respecto a la interpretación de la escritura, versus aquellos hombres que no han tenido nunca ayuda y siempre se han dirigido y han orado, han buscado al Señor, solamente han tenido escritura, solamente escritura, y a través de los años esos hombres, de una u otra manera podemos decir que aún no tener ayuda, no tener libros, no tener quien les ayude, aún así Dios confirmó su predicación, aún siendo una predicación impositiva, O donde sea, al texto se le impone, ¿no es cierto?, lo que el predicador entiende y comprende en su naturaleza, en su contexto, y hablando justamente del tema que decía usted con respecto a la cultura. claro, sí, pues, o sea, yo no sé si usaría la palabra confirmar, pero sí que ciertamente Dios le ha usado cuando han predicado, sí, no puedo decir que sea 100% las veces o que su predicación es totalmente correcta, pero sí que el Mm, Señor le ha usado, claro, pero yo lo que apuntaba no era eso, que eso lo puede hacer Dios con quien quiera, es Dios. Yo iba al tema de que al interpretar la Biblia, persona que solo lee la escritura, sin usar esta herramienta, ya sea por ignorancia o desechándola, porque algunos la desechan, finalmente igual caen en errores, pues, porque es imposible que tú salgas invicto, por decirlo así. Si mm, estudiando hay complicaciones, imagínate no estudiando. O sea, hay, obviamente. Hay claro, textos que yo creo que ellos no saben ni cómo explicarlos, pero lo explican a su manera. Y hay error y todo claro. en el camino. Bueno, Marco aquí dice, lo que pasa es que quizás no saben los conceptos, pero sin saberlos muchas veces hacen exégesis y teología bíblica. Sí, en verdad, todos hacemos eso, Marco. Nadie está libre de hacer exégesis y teología bíblica. Todos lo hacemos de alguna u otra forma. El tema es si lo estamos haciendo bien. El tema es, y eso por eso estamos viendo esta herramienta, si estamos considerando todos estos factores para que a la hora de que tú interpretes estés consciente de cómo lo hiciste. Entonces, yo no niego, como le digo al Marco, no niego que el Señor use soberanamente a las personas, que hayan llegado gente así. Muchos de nosotros, incluso yo lo dije la otra vez,
llegamos no porque alguien nos hizo una prédica fabulosa, porque nos habló de Jesús, el Evangelio y listo, ¿cierto? Y creímos, incluso la forma de predicar no fue la mejor. Pero esa es la soberanía de Dios, ahí es donde ya no puedo atribuir y decir, no, alguien que no predique y no sepa estas cosas no puede ser predicador. No, pero sí, todas estas herramientas son herramientas buenas que Dios ha dejado para que exactamente nosotros nos alimentemos de ello y podamos sacarlo mejor y interpretar mejor el texto y también alimentar mejor a los hermanos con la enseñanza de la Escritura. Bien, Mario, gracias. ¿Hay alguna otra duda, hermanos, sobre esto que dije? Bueno, avanzo entonces. Bueno, siempre le voy a ir citando libros, pero el fin de esto no es que... Yo hago eso para que ustedes sepan que esto no es original, o sea, yo no saco esto de la nada. Esto está en libros, esto está en gente, esto está en hermanos que han estudiado la Escritura por años, que son estudiosos de la Biblia. Y nosotros somos meros aprendices, yo siempre le digo eso a los hermanos. Nosotros somos simples aprendices de muchos otros hermanos que han estado estudiando por años la Escritura más que nosotros y saben muchas cosas más que nosotros. Bueno, entonces, aquí hay un libro que escribió Gordon Fee. Gordon Fee es uno de los pentecostales más reconocidos en estudios bíblicos. Él es pentecostal, muy buen intérprete de la Escritura, y uno de sus comentarios más famosos es del 1 Corintios, que yo lo sepa cuando dice 1 Corintios. Y él es muy buena exegeta, uno de los bien reconocidos, y él plantea algunas cosas en este libro, es un manual para estudiantes y pastores, cómo interpretar la Biblia, y él da algunos principios que les leo aquí. Dice, primero, investiga el contexto histórico. Segundo, confirme los límites del pasaje. Tercero, establezca el texto. Cuarto, haga una traducción provisional. Quinto, analice las estructuras gramaticales. Sexto, analice la gramática. Séptimo, analice las palabras importantes. Y octavo, investigue el trasfondo histórico-cultural. Esas son las cosas que él dice para hacer una buena predicación. Esas cosas, esos son los pasos que hacer. Y en ese libro, que no es muy largo, pero es bien técnico, él te da como estas herramientas para tú ir usándolas. Obviamente este libro supone que uno sabe los idiomas, por eso dice haga una traducción provisional. En los seminarios enseñan idiomas, entonces cuando uno sale, tiene que, parte de la interpretación supone que uno ya debe hacer alguna traducción del texto que uno va a predicar. No todos lo hacen, obviamente. Yo, por ejemplo, no lo hago, pero hay personas que lo hacen, hay otros que lo hacen a media, otros que no lo hacen mucho. Ahí varía, en verdad, según la responsabilidad de cada pastor y también el conocimiento de cada pastor que tenga, ¿ya? Pero que ayuda, sí ayuda. Bueno, con Franco hacíamos una tablita cuando él estaba con nosotros, una tablita donde íbamos analizando los verbos y todo el tema en griego. Pero es bien entretenido igual, ayuda harto como a procesar mejor la idea o lo que está tratando de exponer el autor del texto. Ya. Bueno, le aviso que no vamos a ver todos estos puntos así de golpe, por si acaso, sino que vamos a ver sobre el primero y el segundo, y después, más adelante, vamos a ir metiéndonos con más detalle, porque en verdad esto es bien detallado. Entonces, lo que yo quiero es que veamos primero lo más gordo, los contextos, y después entrar de a poquito, como entrar de lo grande hasta lo pequeño. ¿Ya? Roger, ¿qué iba a decir? Sí, justo iba a preguntar con respecto a qué significa confirme los límites del pasaje. Ya, de que cuando tú vas a predicar, tienes que decidir. O sea, tú ves el argumento de Pablo, por ejemplo, ahora que estoy en Romano 8, ¿cierto? El argumento de Pablo puedes seguir y seguir, y tú vas a leer comentarios y te van a decir, aquí se divide, o se divide del 1 al 3, del 5 al 4, y tú ves otro y te dice que se divide de otra forma. Entonces, al final, tú tienes que decidir cómo vas a dividirlo. Eso se refiere a confirme los límites del pasaje. Tú tienes que definir, a partir de lo que vas a predicar, cómo vas a dividir el texto. Perfecto. Entonces, incluso cada versión bíblica tiene su propia división. Acuérdense que los capítulos y versículos no son parte de lo original de la Biblia, son puestos por las traducciones bíblicas. Entonces ahí es una decisión que supone que uno más o menos entiende el argumento de Pablo, y ahí vamos a explicar por qué uno va a conocer el argumento, ¿ya? Pero ahí vamos paso a paso. Ya, entonces vamos a ver el primero, que dice, investiga el contexto histórico. Ya, yo creo que esto nomás vamos a ver hoy, porque aunque no lo crean, es harto. ¿Ya?
las preguntas que se hacen, por ejemplo, en esta investigación son las siguientes. ¿Quién es el autor? ¿Ya? Aquí voy a poner el ejemplo de Romano, ¿ya? Vamos a verlo, incluso vamos a hacer el ejercicio después, ¿ya? Pero por ahora piensen en Romano. ¿Ya? ¿Quién es el autor de Romano? ¿Quiénes son los Claro. destinatarios? ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Dónde viven los destinatarios? ¿Cuáles son sus presentes circunstancias? ¿Qué situación histórica ocasionó este escrito? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Cuál es el tema o interés general? ¿Tiene el argumento o narración un bosquejo fácil de hallar? ¿Ya? Estas son algunas preguntas que cuando uno quiere investigar el contexto histórico tiene que hacerlas, sí o sí. ¿Ya? O sea, estas son, pueden incluso quizás multiplicarse más, por ejemplo, hasta el de la fecha, ahí creo, ¿no? ¿Qué fecha fue escrito? ¿En qué época fue escrito? ¿Ya? Entonces, son preguntas que van a ayudar a investigar el contexto histórico. Ahora, ¿cómo yo investigo el contexto histórico? O sea, tengo estas preguntas, pero ¿cómo yo puedo sacar o tener respuesta a través de estas mismas preguntas que el autor nos dice que tenemos que hacer? ¿Ya? Y aquí da algunas recomendaciones el señor Gordon Fitch. Esto sí, yo lo hago sí o sí. Esto debería hacerlo todo aquel que predica, bueno, especialmente positivamente. Dice, lea todo el documento completo. ¿Ya? Romanos. Por ejemplo, cuando yo me decidí predicar Romano, cuando prediqué Jonás anteriormente, o Primera de Corintios anteriormente, lo primero que yo hago es leer el libro, las más veces que pueda. Tomo un lápiz, mi Biblia, y leo. Y voy rayando, voy poniendo énfasis, rayando. Bueno, mi Biblia, si la ven, siempre está rayada. O con un cuaderno si quieren, ya sé, algunos a veces les da cosa rayar la Biblia. Con un cuaderno al lado van poniendo las cosas que les parecen interesantes, ¿ya? Pero no hay camino, no hay atajo, ¿ya? Hay que hacer eso. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque al hacer eso uno como que se llena del argumento de Pablo, o del contexto. Uno como que se llena de las verdades de ahí y tiene que ir masticando. Incluso algunas recomiendan memorizar el texto, bueno, ya eso, ahí depende de cada uno. Pero inevitablemente cuando uno lee el libro una y otra vez, se les va quedando, va masticando, va entendiendo mejor, va pensando. Y eso yo lo hago así, por lo menos yo lo leo así como devocional primero. Lo leo como tratando de aplicarme todas las verdades que dice. Después ya lo leo un poquito más, poniendo el ojo un poquito más técnico, así qué cosas dice, qué palabras son raras para mí, porque vivimos en el siglo XXI, siglo, en el Oriente no usaban otras palabras, pero voy viendo eso, ¿ya? Entonces ese es lo primero que dice, siempre hay que leer todo el documento, toda la carta en este caso. Después, descubra todo lo que pueda de los destinatarios de su lectura. O sea, toda carta, Romano, una carta, tiene pistas, y ahí es donde hay que seguir las pistas. Hay que seguir y pensar que hay cosas que la carta nos dice. Y eso tengo que descubrirlo mientras voy leyendo, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede decir, sí, la carta de los romanos, porque lo dice el título. Sí, nuestra Biblia dice el título, moderna, pero antiguamente no decía para quién era la carta. Digamos, no salía un título, me refiero. Había que leer la carta para saber a quién se estaba dirigiendo. ¿Ya? Entonces eso se descubre leyendo la carta. También se descubre todo lo que se pueda acerca del propósito del libro. ¿Cómo? Nuevamente, leyendo la carta. Leyendo la carta va a descubrir cuál es el propósito, o lo va a decir a veces explícitamente, como se acuerdan en el final de Juan, que estas cosas se escribieron para que vosotros tengáis vida eterna. Ahí está el propósito. Ese es el propósito del Evangelio de Juan, por ejemplo. Tienes que anotar los diferentes énfasis o intereses especiales del libro eh, para ir viendo en qué cosas se enfatiza, en qué cosas especiales hay, qué cosas poco comunes quizá hay en el libro, uno tiene que ir anotando. Y también elaborar un bosquejo anotado de todo el libro. Ya todo libro tiene un bosquejo, un hilo de pensamiento que hay que seguirlo, ir viendo. Por ejemplo, lo más fácil en Romano, y eso todos lo dicen, ¿cierto? Los predicadores, del 1 al 12, o del 1 al 11, es la primera parte, y del 12 al 16 es la segunda parte. Eso es importante que uno lo lea y lo saque por sus propias conclusiones. ¿Ya? Esto es bien importante porque este es el trabajo que el Señor guía a uno a poder interpretar y estudiar bien la Biblia, porque todo esto que yo le estoy diciendo lo pueden sacar del libro. Pero ¿tiene sentido simplemente leer un libro y no hacer todo este trabajo? No. O sea, incluso los grandes intérpretes de la escritura siempre dicen que
no hacer esto y simplemente echar los libros así es como hacer nada, como copiar y pegar, ¿ya? Pero no es la idea. La idea es que uno haga el esfuerzo, haga el trabajo de leer la escritura, leer todo el libro, ¿ya? Y después, cuando ya leíste el libro completo, viste descubriste quién es el destinatario, descubriste el propósito del libro, anotaste los diferentes énfasis del libro y elaboraste algún bosquejo del libro, entonces ahí ya puedes comparar tus observaciones con literatura especializada. ¿Qué quiere decir esto de literatura especializada? Quiere decir las introducciones del libro, los comentarios de los libros y todo eso, ¿ya? Después de eso ya uno puede hacerlo. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Se entiende lo que planteo, estos puntos que son las preguntas y cómo encontrar la respuesta? ¿Rogers? Sí, yo quería comentar que lo que usted dice tiene mucho sentido porque en realidad cuando nosotros estudiamos un solo capítulo o leemos un solo versículo, estamos como viendo una parte nomás del rompecabezas, cuando en realidad el autor, inspirado por el Espíritu Santo, trata de enfocar la mente de los creyentes al mensaje central de lo que él quiere transmitir. Por ejemplo, en los evangelios vemos que algunos coinciden en cosas, en lugares, en historias, en parábolas, ¿cierto? Pero cada uno en su estilo quiso enfocarse eh, en otra cosa distinta. Por ejemplo, Juan vemos que apunta más la deidad de Cristo, en Lucas vemos más la historia y la vida del Señor Jesucristo, y así. Entonces es muy importante que nosotros podamos eh, notar todas esas cosas cuando nosotros entramos a un libro. Y cuando entramos a un libro es bueno hacer notas, preguntas a los textos para que vayamos comprendiendo también de manera, eh, para que tengamos una perspectiva clara de lo que quiere referirse el autor del libro. Y eso también nos enseña mucho. Después podemos explicarlo también de una mejor manera, sabiendo el contexto, a quiénes fueron y ver los versículos clave y la importancia del mensaje central. Entonces, en mi experiencia me pasó con Efesios, con Juan, que era importante hacer eso para poder entender mejor la escritura. Porque si uno lee por leer nomás, en realidad después vas a volver al texto y ni siquiera vas a recordar lo que leíste. Claro. Así es, hermano. Mario, ¿algo que comentar? Te veo con el micrófono abierto. Sí, sí, la verdad que, la verdad es que es un trabajo bastante serio porque por lo que se está diciendo, el predicador tiene que ser fiel al texto, porque si no es fiel al texto, se entiende que ya estaría saliéndose de su contexto y ahí estaríamos justamente viendo a un predicador que se está basando simplemente o se está afirmando en la escritura, se está apoyando en la escritura, pero no hay una investigación previa a su texto, a, a lo que va a exponer. La pregunta es con respecto, cuando, como bien decía Roger, como por ejemplo a un tema, a un versículo. Por lo que he escuchado y lo que he conversado también con Marco, o lo que he visto también de otros pastores, que no es recomendable hacer predicaciones temáticas por tema. Un ejemplo, no sé, pues ya, este domingo el pastor va a predicar del amor, para otro domingo va a predicar de la fe, ¿me entiendes? Entonces, Entiendo. por lo que se dice, los grandes predicadores, que el que predica por textos, o sea, temáticos, pierde un poco, pierde el centro se pierde lo central del libro. Se pierden muchas cosas con respecto a lo que el libro quería decir, al predicar simplemente predicaciones, temas. Tomarse de un puro versículo ¿no es cierto? Y darle ese versículo con más versículos hasta llegar hasta hacer una predicación. Entonces la pregunta es, en el caso suyo,
¿qué le acomoda más? ¿Predicar libro por libro o predicaciones temáticas? Ya, sí, mira, primero, antes de responderte eso, en verdad es discutible, todos estos temas, son discutibles en el sentido de que la idea de que la única verdadera es la predicación expositiva es una idea falsa a la luz de la historia de la iglesia, ¿ya? Porque hoy en día, claro, rechazando la visión temática que hay hoy no es la que había antiguamente tampoco, ya, para empezar. No. Ya, hoy en día, tú por ejemplo me das un ejemplo, predicar hoy del amor y todo eso. Antiguamente lo temático, si uno va por ejemplo a Charles Spurgeon, no, temático quiere decir predicar a Cristo en todos los textos, ya no predicar el amor, del gozo, no, Cristo, y de Cristo si brota eso bien. Eh, entonces, no es que la predicación positiva sea la única verdadera, ¿no? Solo que es la que puede ayudar a mantener mejor el contexto, eso es cierto. Pero, por ejemplo, Spurgeon criticaba de los que hacen, como yo, así es positivo, o como la mayoría de ahora, que puede volverse muy tedioso y aburrido si es que el predicador no tiene la habilidad de mantener la atención a través de los textos, en el sentido de exponer bien los textos. Claro, porque ponía uso el ejemplo de Job, creo, de un predicador que se dedicó a predicar Job expositivamente, y que había, no sé, como 400 personas y terminaron como 8 su serie. Claro, igual hay riesgos, en todas las formas hay riesgos. Entonces, no hay que pensar que solo la expositiva es la correcta, pero sí, la expositiva, el beneficio que tiene bastante es el tema de que va a mantener el contexto siempre. Entonces, si alguien, por ejemplo, aun cuando se predique, aun cuando uno predique un tema. O sea, si uno va a predicar un tema, tiene que ser un tema expositivo. Claro, sí, tú podés predicar un tema y señalar el contexto. O sea, uno de los errores de la predicación expositiva, o sea, no de todos, de algunos yo he visto a veces, es pensar que todos los domingos tú tienes que necesariamente hablar de todo el contexto de forma detallada. Y como que todo siempre es el contexto de forma detallada. Tienes que nombrarlo, obviamente, porque tiene una lógica donde está el libro, pero no es necesario gastar tanto tiempo en el tema del contexto si ya lo conocemos, o sea, si ya lo ubicamos un poquito, ¿me entiendes? Entonces eso hay que tener cuidado. En todo caso es como aplicarlo, en verdad, es como aplicar sabiduría sobre eso. Entonces hay que tener cuidado. Pero Spurgeon, por ejemplo, que predicaba temático, yo hace poco supe eso, porque la crítica siempre se la ha leído a Spurgeon, o sea, siempre le han hecho esa crítica de que él predicaba temático y que hacía que se perdiera el contexto, pero salió hace poco una biografía, un Michael Rips creo que se llama, hicimos un podcast sobre eso, así que pueden verlo en imagen, donde un hermano que expuso el libro decía que Spurgeon lo que hacía antes de predicar es que él, en el momento cuando se dirige, porque él dirigía y predicaba, eh, él exponía el contexto del libro que iba a predicar. Entonces, antes de predicar, el texto en sí, el solo texto, él en la dirección iba como explicando el capítulo, por ejemplo, ponte Romanos, hablaba de Romanos, los contextos, y después cuando llegaba el tema del texto, solamente predicaba el texto, porque ya la gente entendía el tema del contexto. Claro. Igual es interesante eso, saber que se puede haber librado de esa crítica que tanto le hacemos hoy en día. Claro, yo creo que va a depender de cada predicador, por dónde le acomode más exponer su predicación. Sí, y la idea es que siempre, bueno, eso lo vamos a ver al final también, pues la idea es que nosotros predicamos a personas comunes y corrientes. Entonces igual hay que tener cuidado con los términos. Ahora estoy usando términos porque estamos hablando aquí, pues, exégesis y todo eso. Pero en gente, los hermanos que nos escuchan, ¿cierto? Que vienen, quieren venir a alimentarse de la palabra, lo único que importa es que uno entregue el mensaje claro, sencillo y aplicable a su propia vida. Entonces, no podemos enredarnos en tantos términos en un momento en que uno está predicando. Bueno, aquí Marco igual hace una observación, dice, claro, no es la idea predicar una exégesis, la idea es predicar un sermón. Claro, la idea de la exégesis es que te dé las herramientas para predicar el sermón, no que la exégesis sea el sermón, porque si no, no tiene mucho sentido para la gente. Entonces, claro, la idea es tomar esta herramienta y después, con estas herramientas, poder predicar un sermón que tenga sentido para que los hermanos puedan alimentarse de la palabra de sí. Bien, hermanos, ¿alguna otra duda? No, yo pienso que toda esta herramienta prácticamente nos ayuda a no irnos más allá de lo que el texto quiere decir. Por ejemplo, hacer una exégesis, como bien decía la pregunta principal, o la afirmación que decía el hermano Mario, si importa si está en tiempo futuro, presente, si es un imperativo, todas esas cosas en una exégesis es importante, obviamente, para poder interpretar bien el texto y así hacer una predicación basada a lo que el autor también quiere transmitir. Entonces, todas estas herramientas
no, obviamente no somos todos los hombres falibles. Entonces, siempre tendremos un detalle en qué mejorar, pero estas herramientas obviamente nos ayudarán a nosotros a centrarnos más a la mente del autor y también a lo que quiso decir nuestro Dios ahí. Así es. Marcos, dígame. Sí, lo encuentro bastante interesante. Bueno, hay distintas formas de poder, obviamente, hacer una exegesis y distintas herramientas, pero yo creo que el peor error que creo que comete un predicador principiante es justamente lo que yo mencionaba, que es predicar una exegesis. Al fin y al cabo, los hermanos uno termina predicándole del contexto histórico, predicándole obviamente de otro tipo de herramientas que uno utiliza de forma personal para poder obviamente armar un sermón, y al fin y al cabo los hermanos se terminan aburriendo, como bien mencionaba usted, el libro, aquel predicador que predicó el libro de Job expositivamente, y terminaron como 8 personas. Entonces, de forma personal, como experiencia, a mí una vez me tocó predicar en la otra iglesia, y aburrí a los hermanos porque al fin y al cabo lo que hice yo fue predicar una exegesis en vez de predicar un sermón y centrarme en la idea central del mensaje, de lo que trataba obviamente el texto. Entonces hablé de todo el contexto histórico, hablé del contexto cultural y un montón de cosas más, pero después preguntando, el hermano me decía: es que tú ya con solamente decirme el contexto histórico ya me lo dijiste todo. Entonces ya no había con ninguna otra cosa más que saborear de lo que tú ya dijiste. Entonces normalmente uno comete estos errores con este tipo de herramientas cuando uno es principiante o cuando uno no es predicador también. Sí, no, sí. Sí pasa eso. Pasa, yo igual cuando empecé y todo esto era un boom, uno agarra toda esta herramienta y se viene a quedar el del teólogo. Pobre hermano, sufre. Juanito. Sí, algo que es bueno siempre recordar, que, por ejemplo, estas recomendaciones que tú nos das, pastor, la última es como después de haber hecho todo el trabajo previo, viene recién el comparar o tomar otro bosquejo o consultar a otros predicadores, porque también está la tentativa de a veces, porque tengo poco tiempo y tengo que, por ejemplo, predicar tal día o hacer un devocional o entregar un mensaje, voy directo donde otros predicadores, otros autores, y copio y pego en realidad. Y eso es algo que yo lo he visto, y que también yo mismo incluso he caído en ese error, pues, de no darme el trabajo de masticar el texto, de orar incluso el texto. No sé si llegar al punto de memorizarlo, porque yo soy bien como cabeza de pollo, pero sí darle vuelta. Entonces, después de haber hecho todo ese trabajo, recién buscar y tener la ayuda de los otros predicadores o los diccionarios, y en fin. Pero es como interesante eso, como no olvidar de que uno tiene que dedicarse a estudiar la palabra y después obviamente consultar a los demás, pues. Que eso también demuestra de que uno tiene cierta dedicación con lo que está haciendo, y también reconoce que hay limitancia en uno, porque por lo tanto va a consultar y va a pedir ayuda y orientación también. Así es, claro, y aquí estoy dando por sentado que ustedes orarían, ya, estoy dando por sentado eso, que orarían para que el Señor les ilumine. Pasa mucho eso, a veces uno a veces encuentra pasajes difíciles y es bueno porque te hacen arrodillarte y decirle: Señor, dime qué quiere decir, por favor. Incluso a veces uno entra a debate y ahí, difícil considerar qué interpretación tiene la razón. Incluso a la gente más estudiosa le pasa eso. Entonces, está bien, pues el Señor te lleva ahora. ¿Ya? Pero es bueno considerar todo eso. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Pregunta. Los padres de la iglesia o los hombres predicadores de la antigua era, ellos tenían conocimiento de estas herramientas, porque por ejemplo yo he visto varias biografías en donde prácticamente ellos, no sé, oraban leyendo la Biblia, y a través de eso obviamente ellos tenían obviamente sermones tremendamente poderosos. Obviamente se entiende de que Dios a través del Espíritu Santo actuaba en las personas, pero yo he visto muchos de que, por ejemplo,
solamente se guiaban por la oración y la Biblia. Ellos tenían conocimientos de este tipo de cosas, de exegesis, hermenéutica, gramática, contexto histórico, contexto literario, tenían todas esas herramientas en ese tiempo. Bueno, primero tendrías que decirme a quién te refieres, porque es muy general lo que me dices, has leído biografía, no sé de quién, pero porque, Recuerdo una, George Mueller, que ¿ya? leí George Miller, ¿ya? eh, que él se ponía a orar y de ahí obviamente de la oración y su Biblia, me parece que ocupaba comentarios, pero más allá de eso, no. Es por lo que yo leí, no sé Ah, ya, sí, pero George Mueller si no es un será así. predicador, pues. George Mueller fue un hermano que fundó hogares de niños, se dedicó y hizo todo eso por pura oración, sí, eso es verdad, el más famoso en respecto al tema de la oración. Pero él no se dedicó como a predicar la palabra en el sentido de predicador, obviamente predicó a los niños y a la gente que estaba alrededor, obvio. Pero me refiero a que él no fue un predicador, como lo estamos viendo ahora de una persona que se siente e interpreta la Biblia. ¿Por qué te digo eso? Porque sí, todas las personas que, o la mayoría de las personas que Dios ha usado en la historia, que son conocidas hoy en día, eso es una de las cosas igual que no conocemos porque igual nuestra cultura es diferente, pero todas las personas, o la mayoría de los pastores, eran universitarios, o sea, eran graduados de universidad, porque era muy común pasar en la universidad del mundo antiguo. No todos podían tampoco, solo gente que a veces le pagaban el estudio, veían que era una persona capaz, entonces lo hacían pasar por los estudios. O sea, todos los que yo te pudiera nombrar, los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, Owen, Edwards, todos ellos eran gente universitaria, todos. Entonces todos tuvieron formación de filosofía, de historia, de idiomas, muchos de ellos sabían latín, era muy común saber latín, entonces era gente sumamente estudiosa. Y claro, después de todo ese conocimiento, obviamente oraban y estudiaban la escritura, pero con todos eso, esos conocimientos, esas herramientas que ya tenían para estudiarla, ¿me entiendes? Entonces, obviamente no es solo eso, sino que el Espíritu del Señor guiándolos, pero a lo que voy es que sí tenían todas estas herramientas y muchas más quizás que nosotros. Porque yo te digo, por ejemplo, yo en los idiomas los pasé, pero no soy un hombre así que me lea el griego y que esté así haciendo exégesis de los verbos. Es bonito, incluso lo tengo pendiente como para estudiarlo más, pero yo no creo tener las herramientas que tuvo Edward, por ejemplo, Owen, que fue presidente de las universidades. Obviamente hay gente que era mucho más entendida que uno en ese aspecto. Ahora Ahora que me hay gente acordé, hay gente que ha predicado así nomás también, pues, lo mismo que me decía Mario, digo, igual puede guiar eso, no se puede negar, pero la mayoría ha sido gente que estudia. ahora me acordé, ahí estamos, ahora me acordé que Müller hablaba de cómo interpretar justamente la Biblia y él daba como los pasos de cómo poder hacerlo. Ahora me Ah, acordé. ya. Sí, Sí, y el pues, otro era el L. Moody, no sé si también Moody, sí, sí, lo conozco también. incluso varias veces le dijeron que era como medio ignorante. Ah, ya. Él era un predicador, porque él fue invitado Sí, muchas él es un veces a predicar predicador. a la iglesia. Sí, pero a él se le acusa de tener una interpretación media ratita en algunas cosas. Y bueno, tiene que ver con el contexto de la época también. Pero, por ejemplo, Spurgeon, que no estudió en seminario, tenía la biblioteca de su abuelo, él leyó miles, uno de los hombres que más leyó dentro de los predicadores, muy famoso por eso. Entonces, claro, no fue a seminario, pero leyó un montón. Entonces, es inevitable, si no estudias en un seminario, tienes que ser buen lector. Esa es como la otra opción. Porque para prepararte necesitas eso. Tienes que estar preparado en ese aspecto. Claro, es como la regla general, pero hay excepciones dentro de esa regla general. Exacto, sí, o sea, hay excepciones. Bien, hermanos. Bueno, les decía la última parte, compare sus observaciones con literatura especializada y como creo la otra vez me habían señalado qué libros, les puse algunos libros aquí para que vean, para que sepan, por ejemplo, los que yo uso. Aquí si, por ejemplo, uno pone el Antiguo Testamento, esto lo usan siempre en seminario. El primero es muy común usado en seminario. Y he revisado varias bibliografías de seminario, me gusta andar siempre sapeando qué libro usan. Ya, pero este siempre lo usan. Este es más moderno, el segundo, de Tremper Lockman, que igual se ha usado harto ahora últimamente. Es una introducción al Antiguo Testamento que uno puede tener. Leighton Archer es una persona que hace una crítica a la crítica. Lo que pasa es que, bueno, esto es para largo, pero gente, hay que resumírselo. Existe mucho mundo crítico en los estudios de la Biblia. Me refiero a gente liberal o no liberal, que cuestiona la escritura y tiene objeciones que son interesantes en el sentido de que son razonables algunas cosas que ellos plantean. Entonces lo que hace él es refutar muchas de esas cosas que ellos plantean. ¿Ya? Y el otro John Drame, que igual se usó por harto tiempo, no sé ahora de qué tanto lo usen. Ahí está, Introducción al Antiguo Testamento.
estos son como libros para introducirte a cada libro de la Biblia y mostrarte los problemas, mostrarte un poco el contexto. Eso, te da un resumen de cada libro, etc. Del Nuevo Testamento, la conocí hace poquito, es una síntesis del Nuevo Testamento, te va mostrando antecedentes generales de cada libro, por qué lo escribieron, cuál era el propósito, cuál es la fecha. Este es el que uso yo, siempre, generalmente, de Carson y Douglas Moo, que para mi gusto es el mejor que hay en español, porque te muestra no solo la posición conservadora, que cree en la Biblia me refiero, sino que a la vez te analiza los argumentos que ponen contra la Biblia a las personas críticas y los refuta, y te da respuestas. Entonces, súper bueno en ese aspecto, para mi gusto es muy bueno. Para mí es la mejor introducción. Y que igual se está usando harto últimamente ahora, es de un luterano, que es una introducción al Nuevo Testamento también. Entonces, bueno, eso es literatura especializada, a lo que me refiero con literatura especializada. Son gente académica que sabe, y que uno sabe que creen en la Biblia. Eso igual les digo que es importante saber eso, porque hay gente que hace introducciones a la Biblia, pero no son cristianos, ¿ya? Son estudiosos solamente. Entonces uno tiene que aprender a distinguir eso o a conocer cuál es la línea del autor. ¿Ya? Eso igual es importante señalarlo. Bueno, quiero que hagamos el ejercicio entonces de este tema del tema histórico con el libro de Romanos. Creo que ustedes mismos lo hagan. ¿Qué les parece? La pregunta sencilla es, ¿quién es el autor? ¿Dónde Romanos dice quién es el autor? Pablo. ¿Dónde? Versículo, por favor. ¿Mm? Capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo lo menciona justamente en el saludo. Ya. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, Fácil. apartado para el Evangelio de Dios. Excelente. Bueno, aunque no lo crean, igual hay críticos que cuestionan eso, pero no vamos a entrar en esos detalles por ahora. Por eso les digo que ahí es donde uno entra en literatura especializada. ¿Quiénes son los destinatarios? Acuérdense que los títulos de los libros no existen en el mundo antiguo. Tienen que encontrarlos en los versículos. Los destinatarios. En el versículo Los hermanos de Roma. A los hermanos de Roma. ¿Qué versículo es? 6 y 7 parece en mi versión. Ya. Ahí está. 1.7 en la mía. ¿Cierto? Los destinatarios son los romanos. ¿Cuál es la relación entre ellos? Pablo. Los hermanos judíos. Eran romanos, igual que Pablo. ¿Cómo eran romanos? No entiendo. Pablo también era ciudadano romano. ¿Ya? Tienen relación. Judíos gentiles. Ya, pero ¿cómo Pablo se relacionaba con ellos? ¿Eran amigos, eran conocidos? ¿Cómo se conocieron? Bueno, el apóstol Pablo conoció de ellos a través de su fe. ¿Ya? Por eso él escribe esta carta para que se afirmen mucho más y crezcan mucho más. ¿Ya? ¿Alguna otra idea, hermano? Por lo que tengo entendido, el apóstol Pablo, antes de escribir la carta a los romanos, se entiende que manda justamente a Tito, me parece, a Timoteo, Tito, no me acuerdo cuál de los dos, lo manda a hacer manda a Timoteo, a Tito, no me acuerdo bien, él va primero los va a visitar para traer justamente a Pablo, traerle a Pablo las noticias, cómo estaban los hermanos de Roma, con respecto a los destinatarios, cómo estaban, en qué estaban creyendo, cuál era su situación de fe. Posteriormente, Tito trae, ¿no es cierto?, esta información al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo puede escribir la carta a los romanos, a los hermanos. ¿Ya? El contexto judío, ¿En qué versículo está eso? ese está en el... no está como ahí, como por Romanos, buscarlo. ¿Alguna otra idea los otros? Por mientras que el hermano Mario busca. Me acuerdo que habíamos conversado de que
no sabíamos cómo Pablo llegó a conocer de la iglesia de Roma, pero era una iglesia a la cual Pablo tenía mucho afecto y pastoreaba de manera remota y como que molestábamos como que era un pastor por Zoom, pero a través de carta en este contexto, que pastoreaba a la iglesia de Roma. Y que él deseaba verlos, pero que no había podido concretarse el viaje. Y oraba constantemente por ellos, pero tenía mucho afecto por ellos y quería verlos, pero no se había concretado eso. Pero no sabíamos bien cómo llegaba Pablo a conocer la iglesia de Roma. Y no, claro, ahí tú mencionaste algunas posibilidades, pero no recuerdo bien cómo fue, y creo que una de las posibilidades era esta iglesia que dio después del derramamiento del Espíritu Santo, que justamente había muchos romanos, y quizás por ahí se formó la iglesia de Roma. Pero Pero, no sé si llegamos no, a Daniel, conclusiones. Ujú. ¿Ya? yo estoy equivocado, no está en romano, no está en romano, está ¿Ya? en Corintio, en Corintio está, o en segunda de Corintio me parece que está lo que estoy diciendo yo, no en romano. Sí, está en primera, hermano. Yo sé que está equivocado, pero el intento. ¿Ah? ¿Cómo? Yo sé que está equivocado. Esos son los de Chloe, se está refiriendo usted. Está en primera Mira la Biblia. Corintios 1:10, creo. Corintios. En Corintio está primera Corintio, segunda Corintio, no me acuerdo bien. A ver, ve el Pero 1:10, a ver no en si me romano. equivoco. ¿Ah? No, no es romano, no. Estás pensando en No es Corintios. romano, me equivoqué yo me equivoqué. No, no, pero está bien, hermano. Sí, la idea es hacer el ejercicio, como para Claro, intentar. no, y lo otro es con respecto a Romanos, yo no tengo muy mala memoria para los capítulos, versículos de donde están, pero sí sé que antes de que se escribiera, como bien decía Juanito, esto viene de mucho atrás con respecto a cómo Pablo conoce a los hermanos de Roma. Ujú. Esto viene casi prácticamente, me parece que en el libro de los Hechos, viene ¿Ya? con respecto al Pentecostés. Y de Mm. ahí, del Pentecostés, se empezó a ramificar, obviamente, empezaron los hermanos justamente a salir de ese lugar y el Evangelio se empezó a expander, pero viene justamente del libro de los Hechos. ¿Ya? Desde ahí viene. Ok. Aquí tenemos Sí, Marcos que me dice Hechos 16:3-15, que estaba leyendo, pero no sé cómo deduce eso. Y Hechos 2:10 que dice que se equivoca, ¿cierto? ¿Marcos? Hechos 2, o sea, no estaba equivocado yo. Algo me acuerdo, algo leí. Hechos no. Ah, ya, Hechos no. ¿Cuál entonces, Marcos? Ah, te equivocó ya. Te equivocó. Bueno, Sapea bien, pues Marco. O sea, bueno, ya le dije la respuesta. No se sabe con seguridad la relación entre ellos, porque no se sabe cómo se formó la iglesia. si Una eso mismo explicación. iba a responder, eso mismo iba a responder. Sí. Mira, ahí está 2:10, pues. Una explicación es que los creyentes del Pentecostés llevaron el Evangelio a Roma, y así se formó la iglesia de Roma. Pero un dato ¿Cómo? curioso, ahí ¿Cómo? está, está hermano, en el PPT. Dice, una explicación es que los creyentes del Pentecostés llevaron el Evangelio a Roma. Después del Pentecostés, los hermanos se fueron a Roma, predicaron, se convirtió gente, se armó la iglesia. Ah, no estaba mal yo. No, hermano, No está estaba bien. mal, es que algo me acordaba. Afirmando No, como entonces tengo mala memoria. con el hermano Juan, es que el apóstol Pablo no los conocía personalmente. Entonces él le escribe esta carta eh, para, para que ellos puedan seguir creciendo en la gracia, para que puedan seguir creciendo de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Por eso es que quizás sea tan un poco discutible esto, pero sí es clave, pero sí podemos ver que el apóstol Pablo, aunque no lo haya conocido, él ora por ello y quiere, eh, por amor al nombre del Señor Jesucristo, eh, que ellos sean fortalecidos y también ellos puedan crecer en el Señor. Y eso. ¿Ya? Sí, claro, le iba a decir que un dato interesante que los comentaristas siempre están Lo que- discutiendo aquí y reflexionando es el tema de Pablo no tenía una relación con estos hermanos porque Romanos 16 es tan familiar, tan cercano. Saluden a Febe, saluden a Priscila, Aquila, saluden aquí, saluden allá, mucha relación. Ya, esa es una duda que está ahí en el aire. Marco, ¿qué iba a sí, decir?
Sí, a lo que me iba a referir con respecto a Hechos 16, que era justamente lo mismo que estaba diciendo, que no había obviamente una relación estrecha y que a través de otros cristianos desconocidos se había fundado la iglesia y como que la referencia de que Pablo se había relacionado de alguna otra forma con eso, con algunos cristianos de Roma era justamente Hechos 16 y que ya se veía visible que a través de otros cristianos se fundó la iglesia de Roma era en Hechos 2. A eso, por eso había puesto esos versículos. Ujú. Sí, sí, sospeché que iba por ahí, está bien. Bien, ya, pero todo esto bien esto se logra, ya este detalle que es más complicado, uno queda en la duda y ya lo guarda ahí, lo anota, y después cuando lee literatura especializada, o sea, libros, te dicen las opciones, las discusiones que hay, te dan razones, y uno estudia, ¿ya? Bueno, ¿dónde viven los destinatarios? Algo ya dijimos. En Italia, En Italia, en Roma, ¿ya? Muy difícil, ya Gloria dijimos. navales. En Flores Navales, ya. Lugar en Naja. ¿Cuáles son sus presentes circunstancias? No entiendo la pregunta. No entender la pregunta. Es parecida a cómo se ocasionó ¿Cuáles son las circunstancias de Roma, las circunstancias de Pablo? Que lo llevan como a escribir la carta. Creo que hay unas preguntas La, más parecidas igual. la persecución por causa del Evangelio. Por ejemplo, Pablo había sido encarcelado por Nerón y Nerón también estaba persiguiendo a los cristianos de Roma. ¿Ya? Esas son las circunstancias que... Pablo escribe de la persecución en Roma, ¿no? No, pues el apóstol Pablo también fue encarcelado por Nerón, por orden de Nerón, y también le escribe a los hermanos de Roma para que puedan ser fortalecidos también. Ah, ya. Ese es Pero, el contexto que se encontraban ellos. Estaban siendo perseguidos por su fe. ya. ¿Ok? Eh, Es- lo que yo entiendo es que Pablo, mientras estaba encarcelado, si no me equivoco, era prácticamente para, como bien decía Roger, pero con otra finalidad que era prestarle justamente ayuda con respecto al tema de la ofrenda, que después se la pasó a Febe, y a través de eso, obviamente, enviarle una carta para, de alguna otra forma, a través de esa ayuda, presentarle esa carta para quizás las preguntas, las dudas que ellos tenían y para poder también predicar el Evangelio, porque supuestamente Pablo tenía previsto una visita a Roma. ya. Eso es lo que, ¿Y eso dónde está? eso está en, aquí se lo leo, A ver. está en, ¿dónde está aquí? Por ahí está. Es que son varios versículos, Sí, pues por eso. son, No, pero solo es para que haga el ejercicio. Me refiero a que estas preguntas son tú te varios las haces versículos. y dices, ¿dónde está el libro romano? Porque estoy buscando dentro del mismo libro. Sí, Pistas. sí, sí, Muy bien. sí, pues, dentro del mismo libro, 15, 25, 28, 31, 2 Corintios 8, 9, y lo otro, no sé. Ya, bueno, ahí le soplo. Ya vamos a ir apurándonos porque ya se pasó la hora. Pasa volando siempre. Bueno, Pablo escribe esta carta finalizando su tercer viaje misionero, probablemente desde Corinto. ¿Ya? Todo esto probablemente es porque acuérdense que siempre hay discusión sobre la circunstancia, la fecha y eso. Siempre hay discusión. Ah, sí. Entonces Ah, Pablo, perdón. lo que se, lo que se cree es que, ¿cierto? Él está ya terminando este tercer viaje. También tienen que acordarse de detalles como hay dos encarcelamientos de Pablo. Uno terminando Hechos, que no es cuando muere, y el otro cuando escribe Segunda Timoteo, que es cuando muere. Ya todo eso igual hay que más o menos siempre hacerse un mapa en la mente. También de los tres viajes misioneros, por dónde pasan. Bueno, eso con el tiempo después uno lo va más o menos entendiendo. ¿Ya? Pero aquí se cree que esta es la circunstancia. Él está terminando su tercer viaje misionero y escribe su carta probablemente desde Corintios. Dice probablemente porque es difícil saber cuándo se sentó a escribir o cuando le dijo al escriba que escribiera. ¿Ya? Bueno, ¿qué ocasionó el escrito? Ya aquí me voy más rápida. Esto es lo que decía Marco. ¿Qué situación histórica ocasionó este escrito? Esos son los versículos que estaba intentando decirnos. Si uno va a Corintios, perdón, a Romanos 15, ahí Pablo la suelta todo el loco. Dice, estos son mis planes, manito.
y dice el capítulo 15, bueno, les voy a leer del 22 al 29, dice mucho en detalle, dice, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, pero espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y acá hayan tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron bien hacerlo, y a la verdad es que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y le haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a verlos. Y sé que cuando vaya a ustedes, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Entonces ahí nos dice todos los planes, ¿por cierto? Él quería, como propósito final, ir a España. Iba a pasar por Jerusalén, a dejar la ofrenda a los pobres, y de paso iba a pasar por Roma. ¿Ya? Entonces ahí está describiendo más o menos qué situación histórica ocasionó esto. ¿Ya? Y eso igual, bueno, estos datos que le estoy dando los di en la primera prédica, ¿ya? Que generalmente cuando uno empieza una serie, da el marco general de cómo se escribió la carta y todo. Pero todo eso, si se dieron cuenta, todas estas cosas, que hicimos el ejercicio un poco hoy, pueden descubrirse si uno hace la lectura de la carta. Entonces, si uno se lee la carta romano, puede llegar a estas conclusiones. Quizás la única más difícil es cuál son sus presentes circunstancias, porque ahí cuando la escribió es un poquito más difícil. Pero lo otro se puede sacar a partir del mismo texto romano. A partir de uno entender por qué Pablo escribió lo que escribió. ¿Ya? ¿Se entiende alguna duda, hermanos? Sí, se entiende Ahora, y es bueno, importante es como entender la pregunta. ¿ya? Eh, Sí, sí, sí. Sí. Bueno, es que estoy usando la misma pregunta de Gordon Fee, en verdad. Así que, claro, uno puede entenderla quizás algunas cosas diferentes, pero más o menos estamos ahí tratando de entendernos. claro. Bueno, esto ya más rápido. ¿Cuál es el propósito del autor? Explicar la doctrina cristiana a gentiles y judíos. Y ahí, capítulo 3, versículo 9. En verdad es más que todo exponer el evangelio a gentiles y judíos, más preciso podríamos decir. ¿Cuál es el tema de interés general? La explicación sistemática, o entre comillas sistemática, de la doctrina cristiana. ¿Ya? Porque Romanos es quizá uno de los libros más ordenados que hay. Si uno ve Pablo del 1 al 3, lo que hace es mostrar a todo culpable, el 4 justificación, 5 resultados de la justificación, 6 unión con Cristo, 7 la lucha al pecado, 8 no hay condenación, 9 el tema de la elección, 10 el tema con Israel, 10 y 11 la glorificación, el 12 los efectos prácticos en la vida cristiana, el 13 el sometimiento al gobierno, el 14 el tema de libertad de conciencia, el 15 de todo un poco y el 16 salud. ¿Ya? Entonces ahí uno ve que tiene un orden, está bastante ordenado, ¿no? Quizás uno de los más ordenados romanos, por eso se le dice que lo que tiene es como un interés general, o sea, perdón, una explicación sistemática de la doctrina cristiana. Y bueno, y tiene el argumento, narración, bosquejo fácil de hallar, en general sí, ya. En general Romano es bastante, como les digo, a donde tiene esta explicación sistemática, el argumento o la narración del texto es fácil de seguir, no es difícil. Como, no sé, pues, si quieren algo difícil, leanse Ezequiel. Intenten seguir un bosquejo, la embarra. Ya. Cosas así. Hay algunos que son libros más difíciles de la Biblia, pero Romano en sí no es un libro tan complejo. Lo puse ahora porque como lo estamos estudiando, para que vean que todas estas preguntas ayudan al final a desarrollar los sermones o desarrollar las explicaciones de los textos. Pregunta, Sí, pastor, una consulta. consulte. ¿Es viable o correcto, por ejemplo, que uno quiera saber el contexto histórico y, por ejemplo, yo tengo una Biblia me parece que es la Biblia La Plenitud, parece que se llama, que sale, por ejemplo, el trasfondo, la ocasión y fecha, el propósito, las características, el contenido, la aplicación personal, y ahí habla bastante del contexto histórico, justamente de lo que está comentando ahora. ¿Es correcto dentro de las opciones que yo lea esto en vez de leer el libro entero? Porque aquí ya me está explicando, entre comillas, el libro entero. O también se puede leer esto y después leer el libro entero. O sea, es que depende, pues si tú no vas a predicar romano, no le veo problema. Si va a predicar romano, le veo el problema. ¿Por qué?
porque te está presuponiendo algunas cosas. O sea, mira, todo autor, todo escritor de Biblia, todo Biblia de estudio, lo que tú quieras, tiene posiciones sobre cosas. Todo, nadie Claro. está libre de posiciones sobre cosas. Entonces, cuando tú lees una Biblia, por ejemplo, la Biblia de estudio MacArthur, que se ha hecho famosa, tú lees lo que él dice sobre Israel en el capítulo 9, debido a su tema del dispensacionalismo, es diferente a lo que, por ejemplo, yo como bautista pactual entiendo. Pero tú, como no vas a saber que hay distintas posiciones, estoy suponiendo que no sabes, ya, no vas a saber, va a decir, esto enseña el texto. Pero no sabes, porque no sabes que hay discusiones detrás, no sabes que hay posiciones detrás. Entonces ese es el peligro que los cristianos se enfrentan al no tener herramientas críticas para tú mismo analizar las cosas. Pero ahora, por ejemplo, el contexto histórico, la fecha de eso no va a cambiar. La fecha siempre es discutible. La fecha es lo más discutible de la historia, es la que más se discute incluso. Las fechas son siempre muy, muy discutibles. Pero uno puede utilizarla como una herramienta, así, po, aparte de leer el libro completo y sacar Sí, sus sí, sus propias conclusiones. sí, claro. O sea, es que no estoy diciendo que tienen que no leer nunca eso. O sea, sino que, o sea, lo que yo estoy tratando de explicar ahora es que si tú predicaras romano, como yo ahora, no sería bueno que hicieras eso antes, ¿me entiendes? Claro. Pero si tú no tienes que predicar romano, por decirlo, no, pues léete todas las introducciones, léete todo, si tú quieres, no hay problema. Solo que la idea es que no afecte tu propio trabajo que tú vas a hacer con el Señor, porque tú vas a hacer ese trabajo con el Señor, de que en verdad te estás esforzando por entender lo que dice la Biblia y no simplemente estás asumiendo lo que otros hermanos han dicho. Y esa es la paradoja, al principio tú tienes que estar con el Señor, pues. Tienes que estar con el Señor a solas, tratando de entender qué Dios quiere decir, o qué quiso decir en esta Biblia. Pero después te unes a toda la iglesia a tratar de entender lo que ellos han dicho, ¿cachai? Pero con elementos críticos, o sea, tú mismo ya hiciste el trabajo de leer, pues entonces cuando alguien te diga algo de, oye, esto dice, no sé, X, y tú leíste y no entendí X, igual dudáis, pues, como, pero no, esto no dice. Tenéis como una libertad para cuestionar un poco al autor, porque si no la tienes, vas a comerte todo lo que te dice, no. Y en la historia, por supuesto, hay gente que se ha equivocado. Hay cosas Sí, pues. correctas, hay cosas incorrectas, entonces tú tienes que analizar. Ya, Ese es gracias, el tema. Pastor. Bueno, Gracias. ya. Bueno, esa era la idea de hoy, de hacer un poco el contexto general, el contexto histórico, hacer el ejercicio y que sepan que pueden ir a literatura especializada. Y aquí les pongo el ejemplo de Romanos, que ya hemos visto el señor Douglas Moo, que es el que uso ahora, porque el más técnico, el más cabezón y el más recomendable que usan todos. Siempre el clásico de Calvino también se usa. Aquí los tengo en papel, así que. Y John Stott, que también es recomendable. Bueno, tengo entendido que Moo es bautista, no sé, no estoy seguro. Calvino, bueno, tira más para los presbiterianos y Stott es anglicano. Entonces ahí uno va de todo un poquito, va viendo, pero tienen armonía en casi todo. O sea, es lo esencial, todos creemos en la escritura, entonces lo esencial tú vas a encontrar bastante armonía, pero va a haber puntos de debate. Por ejemplo, Moo cree que el capítulo 7 trata de una persona sin regenerar. Calvino cree que no, que es una persona regenerada. Entonces ahí tú vas a leer los dos argumentos, y los dos van a argumentar de griego, cosas así, o de Tai. Entonces tú vas a evaluar, ¿me entiendes? Y así a haber matices en algunas cosas donde tú igual vas a poder analizar críticamente si es que tienes la herramienta, o si tú leíste el libro, vas a poder analizar críticamente si está bien, tiene sentido con el argumento que Pablo estaba desarrollando, no tiene sentido. Todo eso, en oración con el Señor, obviamente, y con todas las herramientas que uno va a adquirir. Bien, hermano, eso sería por hoy. Esto es solo el primer paso, obviamente hay muchos más pasos. Ahí vamos después.